hemos puesto esto de la vuelta a la normalidad, que sugería el padre Gabriel que lo pusiéramos entre comillas, y es así, porque es una normalidad, pues eso, que le llamamos así, pero no, sabemos que no lo es, porque la iglesia de hace décadas no está en la norma, está, bueno, pues fuera de lo normal, ¿no? Yo Ah, sí como diría... tú lo dijiste muy bien, Padre Francisco, estamos Ujú. en periodo revolucionario y Ah, nuestros sí, sí, fieles, sí. nuestros seguidores tienen que ser plenamente conscientes, lo que tú acabas de decir, no estamos en un periodo normal de la Iglesia, estamos en un periodo revolucionario y estamos peor de lo que estábamos hace 50 años todavía. Sí, a mí me parece interesante porque al final lo que estamos viendo del sínodo es un reflejo, no es nada nuevo, por otro lado, de cosas que la Iglesia llevan unas cuantas décadas dando vueltas y dando vueltas y vueltas. Entonces, a uno se le hace normal en el sentido de que es una cosa ya cansina, porque es lo que llevamos muchísimo tiempo viviendo, pero que no es normal, ¿no? Y una de las cosas que se pueden ver es este tema de la carta al pueblo de Dios que los participantes del sínodo han querido escribir, ¿no? Ya se había anunciado que se iba a hacer y se publicó ayer, 25 de octubre. Entonces, bueno, pues es una carta breve, no dice nada así de grupo, de los padres y madres sinodales, utilicemos el lenguaje inclusivo que se utiliza en la carta también, padres y madres sinodales, que es curioso porque siguen insistiendo en el tema del sínodo de los obispos, cuando, bueno, pues obispos aquí hay un puñado, pero un puñado nada más. El resto, pues tenemos un poco una variedad multicolor interesante. Por cierto, obispos a los que no son los que no se les haya obligado a llevar no se les ha obligado a llevar sotana, sino que yo creo que más bien se ha casi desaconsejado, ¿no? Pero bueno, entonces, el texto no es muy largo, no lo vamos a leer entero. No sé si habéis tenido tiempo de No, pues mirarlo, la verdad es. no me tortures, no me tortures. Por eso es un ejercicio un poco estéril, pero bueno, aparte de la presencia del lenguaje inclusivo, no puede faltar, ¿no? Que yo entiendo que haya lenguas en las que la palabra hermano, por ejemplo, no es, por ejemplo, pasa en italiano. En italiano tenemos fratelli, sorelle, son dos palabras distintas y es verdad que en esos casos, igual cuando se dice de toda la vida damas y caballeros, por ejemplo, se puede hacer esa dupla, pero en castellano estaría mal, pero es que aquí ya directamente ya se desdoblan los dos. Todo, ¿no? Queridas hermanas, queridos hermanos. O sea, ya es una cosa como más intencional todavía, para que no parezca un hermanas y hermanos traducido del italiano. Entonces aquí aparece el tema de este proceso, quizá por destacar un párrafo, porque en realidad no, bueno, aquí se habla de que la cosa todavía va a continuar, no se preocupen que todavía va a haber más. Entonces tenemos este repaso un poco que se hace de la misión que habría. Vamos a destacar solamente este párrafo y luego decimos lo que queramos sobre este tema y pasamos a lo siguiente. Nos dice, la Iglesia necesita también escuchar a los laicos, a las mujeres y a los hombres, todos llamados a la santidad en virtud de su vocación bautismal, ¿no? Nos están diciendo, por cierto, lo que la Iglesia necesita hacer. O sea, me parece un poquito, en fin. El testimonio de los catequistas, que en muchas situaciones son los primeros en anunciar el Evangelio, la sencillez y la vivacidad de los niños, el entusiasmo de los jóvenes, sus preguntas y sus peticiones, los sueños de los ancianos, su sabiduría y su memoria. La Iglesia necesita escuchar a las familias, sus preocupaciones educativas, el testimonio cristiano que ofrecen en el mundo de hoy. Necesita acoger las voces de aquellos que desean ser involucrados en ministerios laicales o en organismos participativos de discernimiento y decisión. La Iglesia necesita particularmente para progresar en el discernimiento sinodal recoger todavía más las palabras y la experiencia de los ministros ordenados, los sacerdotes, primeros colaboradores de los obispos, cuyo ministerio sacerdotal es indispensable para la vida de todo el cuerpo. Mira, pues nos quieren escuchar a nosotros, así que no está Sí, mal sí. también. Salimos por aquí. Los diáconos, que a través de su ministerio representan la preocupación de la Iglesia por el servicio de los más vulnerables. Por supuesto, debe también dejarse interpelar por la voz profética de la vida consagrada, centinela vigilante de las llamadas del Espíritu. Es curioso en esta parte de los consagrados que se meta esta expresión tan cursi, ¿no? Que es muy habitual en cosas de consagrados, ¿no? De la vida religiosa progre. Eh, y debe también estar atenta a aquellos que no comparten su fe. Tenemos que escuchar a los que no tienen fe, es una cosa curiosa, pero que buscan la verdad. Y en los que está presente y activo el Espíritu. El que ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma que solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. Bien, pues me parece curioso. Lo voy a poner esto en relación con una cosa que me ha enviado el padre Royland para que guiar un poquito ahora este diálogo espiritual que vamos a hacer entre nosotros, que es es que lo he visto aquí, no lo había leído, sinceramente, me dirán algunos, hombre, ¿cómo no te has enterado ya de todos estos temas, no? Pero en la diócesis de
Palencia han sacado una guía de trabajo para niños y niñas también. Si el lenguaje inclusivo tiene que estar, no puede faltar. Donde hay una especie de juego de la oca aquí muy bonito y tal, donde, en fin. Pero eso no me voy a fijar tanto, sino en la explicación del logo. Yo no lo había leído, sinceramente, seguro que muchos ya lo habían leído. Pero esto, hay una cosa que En me los pareció mismos interesante. documentos, en los mismos documentos del Sí. propio sínodo siempre ha ido del principio. ¿Se Sí, acuerda? pues yo es que no me había enterado esto. Y entonces esta Isabel de Seniles, que no sé quién es, una diseñadora gráfica francesa, ha diseñado este logo, que bueno, que sí lo hemos visto en otros sitios, pero claro, me ha parecido muy curioso cómo lo explica, ¿no? Dice las 15 siluetas que representan a la humanidad en su diversidad de situaciones vitales, etcétera. Dice, no hay jerarquía entre estas personas. Jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, adolescentes, niños, laicos, religiosos, padres sanos y discapacitados, solteros, parejas, toda esta gente que el mensaje al pueblo de Dios ha dicho que tenemos que escuchar. El obispo entre ellos, a su lado, no el primero. Los niños adolescentes abren el camino. Interesante esta utilización también de los niños en esta agenda de propaganda, digamos, de destrucción de la iglesia. O sea, pero me parece muy interesante, ¿por qué? Porque, claro, muchos lo que están diciendo es, y lo hemos dicho nosotros, el sínodo pretende desnaturalizar la jerarquía de la iglesia, la naturaleza jerárquica de la iglesia. Y entonces, no, ha salido ahora unos cuantos diciendo, no, esto no es así, no es lo que pretende. Bueno, el mismo logotipo es una declaración de intenciones de que lo que se pretende es eliminar la naturaleza jerárquica de la iglesia, ¿no? Entonces, oye, pues no sé, ¿para qué negarlo, no? ¿Qué os parece tanto el mensaje, si lo habéis podido leer, el párrafo que hemos hecho, como esto del logo que, sinceramente, mi inocencia lo acaba de descubrir? No, Vamos si dando me paso. permitís, justo el texto que has comenzado antes, ¿no? Que has puesto, eh, nada más que la forma de cómo se establece, ¿no? La iglesia necesita, la iglesia necesita de... Es decir, ya ahí mismo se está cambiando el esquema totalmente de la propia cosmovisión, de la eclesiología, ¿no? Que se entiende no como una institución ad hoc, como una empresa que está aquí presente, sino como acción de la Santísima Trinidad. La iglesia eh, no es una colegialidad únicamente de personas que nos hemos juntado aquí porque seguimos al Señor. No, no, es una institución querida, creada por Cristo, mismo instituida por Él. Entonces, cuando se habla de que la iglesia necesita, el problema es que está excluyendo y no teniendo en cuenta y haciendo hincapié en lo que verdaderamente es importante. No es lo que la iglesia necesita, es lo que el mundo necesita. La iglesia no debe adaptarse a la iglesia, su misión principal es ir y anunciar el evangelio. Y es la fidelidad al depósito de la fe. La iglesia necesita también escuchar, necesita ser involucrado, es decir, una serie de necesidades que esto lo copia y pega de cualquier página web de una empresa y lo único que tienes que hacer es cambiar sujeto. Y porque al fin y al cabo el desarrollo es de una mundanidad total. Aunque quiera revestirlo de palabras bien sonantes, lo que hay detrás, el esquema que hay previo, esa presuposición, parte de un error. Entonces, si parte de un error, si la premisa es errónea, por mucho que quieran, el resto va a salir y la conclusión, pues, como estamos viendo. Padre Góngora, es el modelo protestante. Es el modelo Totalmente. protestante, es una protestantización, es una iglesia inmanente, es decir, es una iglesia que vive de tejas para abajo, que renuncia a la trascendencia, que se vacía de contenido sobrenatural, que se vacía de sentido sacral, de sentido del misterio, en la cual no está Jesucristo en el centro, no es una iglesia teocéntrica, es una iglesia antropocéntrica, volcada en el hombre, mirando al hombre, esto que estabais leyendo, la iglesia tiene que escuchar a todo el mundo, no, la iglesia tiene que enseñar. La misión de la iglesia es enseñar, la iglesia docente. La misión de la iglesia es ir y enseñad a todos los pueblos a guardar lo que os he transmitido, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión de la iglesia, no escuchar. La misión de la iglesia no es escuchar a los paganos. La misión de la iglesia no es escuchar a todos los colectivos que se encuentran alejados de Dios por el error intelectual y el error moral. Es que, estamos, por eso lo que decía al comienzo, queridos míos, estamos en un proceso revolucionario
que no ha empezado en este pontificado hace 10 años, que esto empezó con el modernismo, se aceleró con el Vaticano II y se ha acelerado todavía más en estos últimos 10 años, en el pontificado del Papa Francisco. Y ha dicho una cosa el padre Góngora que tenía más razón que un santo, porque ha hablado de la colegialidad. Es que, vamos a ver, el modernismo es como el nacionalismo. Los nacionalistas, esto a lo mejor nuestros seguidores españoles lo comprenden mejor que otros hispanos, que como no hay separatismo en sus países, pues no viven el fenómeno como lo vivimos nosotros en España. Los separatistas no se conforman hasta que consiguen lo que es su finalidad, que es la separación, la destrucción de la unidad de la nación. Aquí en el caso de España tenemos a los vascos, tenemos a los separatistas catalanes, también gallegos, bueno, van surgiendo por muchos lugares. La cuestión del modernismo, y creo que este ha sido el error de los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, no es que yo cedo en algunas cosas, por ejemplo, en la expresión, en los accidentes, en la exterioridad a la hora de presentar el catolicismo a nivel magisterial, ¿no? Aquello que dice Juan XXIII de no, vamos a optar por el lenguaje de la misericordia, no por el del anatema y la condenación, no, vamos a hacer una liturgia nueva, vamos a fabricarla con la lengua de la gente, mirándoles, que el sacerdote les mire, porque esto de que el sacerdote no celebre mirando a los fieles y en una lengua que no conocen, pues es muy violento, parece que no contamos con ello. No, vamos a compartir la colegialidad, vamos a compartir entre todos el gobierno de la Iglesia. Claro, esto no para ellos no eran más que fases en ese proceso revolucionario progresivo, paulatino, y por eso no ha surgido de la nada, sino que es un proceso que ha ido deviniendo y que ahora, pues, como todo proceso, tiene fases de mayor aceleración y fases más lentas. Padre Rodrigo, ¿qué te parece el tema? No sé si has podido leer un Sí, yo poquito. leí la carta y demás, pues no sé, es una especie de poesía barata demencial, porque es que tú mismo lo has dicho, ahora solo centrándonos en este párrafo, pues ya se ve evidentemente el enfoque que tiene. Por una parte es verdad que como son términos así supuestamente bonitos, amplios, aceptables a todos, por eso decía yo lo de poesía barata y demencial. No recuerdo bien, pero creo que fue Cornelio Fabro el que fue requerido por Pío XII para que refutara a Teilhard de Chardin, aquel heresiarca jesuita del Cristo cósmico y todas estas cosas. Y entonces le dijo Cornelio Fabro, mire, santidad, la poesía no se puede refutar, ¿no? Entonces aquí estaríamos un poco igual, ¿no? Al final dice todo, no dice nada, pero también es verdad que es que en ese lenguaje mismo se descubre una cosmovisión que es completamente anticatólica. La mejor manera de describir la Iglesia, porque en sentido estricto no se la puede definir, es a través de sus notas, una santa católica y apostólica. Y son precisamente estas cosas las que se están negando sistemáticamente, ¿no? La Iglesia no es una, sino que es múltiple, es diversa, tiene que, en ese sentido, acoger a todos, no en la fe, sino simplemente en lo que cada uno ya trae de sí mismo. La Iglesia ya no es santa, porque claro, no es santa y pecadora, y se insiste mucho que es pecadora, que tiene que aprender, que no sé qué, que no sé cuántos. La Iglesia no es católica, es decir, universal, sino que es parcial, porque hay otras verdades, hay otras religiones, hay otras cosmovisiones de las que tenemos que aprender mucho y enriquecernos mutuamente, y esa conversión mutua. Y la Iglesia, evidentemente, tampoco es apostólica, sino que es sinodal. Sería quizá lo más característico de todo este contexto actual, ¿no? Y en el logo del sínodo, pues creo que está más que diáfano, ¿no? Al final, bueno, pues nada, pongamos a los niños también a conducir los autocares y el chofer que se meta en el maletero protegido, así cuando se estrella el autobús, pues a lo mejor no se hace tanto daño. Yo qué sé, que esto es demencial, y como es demencial es difícil decir algo coherente respecto a aquello que no tiene ningún punto de coherencia. Me ha recordado, espera, por favor, Padre Gabriel. Vamos, porque todavía queda por hablar el Padre Royland.
Me ha recordado esto que comentabas de la poesía, uno de mis libros favoritos con los que me he reído más que con ninguno, que es la Antología de Poesía Religiosa Progresista, un oxímoron, de Higinio Fernández, que como saben es uno de los seudónimos que utiliza para escribir estas cosas, Bruno Moreno, de Infocatólica, que bueno, pues es un genio. Este libro se puede comprar en Amazon, también en la misma editorial Vita Brevis de Infocatólica, y bueno, es un libro lógicamente de poesía satírica religiosa divertidísimo. Y además, la misma introducción dices lo que tú decías, ¿no? Esa naturaleza de la poesía teológica, ¿no? Que dices, no, no se puede. No, en fin. Recomendable totalmente para desestresarse un poquito de estas cosas. Vale, Gabriel, vamos a dejar al padre Roiland que nos comente qué le ha parecido y ahora aportas tú. Pues vamos caminando bajo la sombra del árbol transexual ese, ¿no? He tenido que leer que dice que es un árbol, pero no sabía yo que era un árbol. No vamos caminando bajo la sombra ni del Espíritu Santo, ni de la tradición de la iglesia, ni de la doctrina, ni de nada. Y caminando vamos no sé para dónde. Y luego pues ahí van dos carcas allí. Un obispo que se ve que va de sotana, que desgraciadamente lleva sotana, no sé qué obispo será. Y luego la monja va de hábito. El dibujito. Bueno, en el dibujito el obispo va con vestidura litúrgica. No provoques, no provoques. A ver. Es que estoy yo en contra de los lo del árbol, que dice, el árbol que dice el padre Roiland es esta cosa de aquí. Esto es. A ver si soy capaz. Yo pensaba que era un muñequito tipo Juegos Olímpicos que estaba saltando la malla, ¿no? Yo también. ¿Veis cómo no habéis leído la explicación del símbolo? Es un árbol grande y majestuoso, lleno de sabiduría y luz que alcanza el cielo. Ese San movimiento. San Bonifacio, cuánto de menos lo echamos ahora. Me parece curioso porque, claro, es un árbol que va de abajo arriba, que ya vemos que lo que es la revelación, que más bien es lo que viene de arriba abajo. Mira, eso no. Francisco, no si esto. Y esto es lo que se refería a Padre Roiland. Uno de los juegos destacados del año pasado fue Elden Ring, que trata pues, de una aventura, ¿no? Y van matando jefes y monstruos y tal. Pues sí. Si me dices que la has sacado de la descripción del juego, me lo creo. Justamente pues, ese párrafo. Es que es impresionante. Sí, esto es... En fin, bueno. Vale, Gabriel, decías algo. No, me uno las reflexiones que ha hecho el padre Rodrigo y la que ha hecho el padre Roiland, y la conclusión es evidente, es que es una nueva iglesia, es una iglesia nueva, no es la iglesia apostólica, no es la iglesia de la tradición. A propósito de esto que decía también el padre Roy, no se ha citado a los santos padres, a los concilios. O sea, la desaparición de cualquier referencia a la tradición dogmática, a la tradición espiritual de la Iglesia, no digo ya de tradición filosófica, y a la tradición jurídica, canónica, no existen los santos padres, no existe el magisterio de los concilios ecuménicos, universales, dogmáticos, cosa que no es el Vaticano II, un concilio dogmático, universal, sino que es pastoral. No existe referencias a la ley de la Iglesia, que no es un legalismo, sino que es la teología revelada y la filosofía perenne, el sentido común hecho ley para guiar la vida del cuerpo místico de Cristo. La propia terminología católica no existe. Hacéis referencia a esto, Padre Francisco, pero es que no es solo la introducción del lenguaje inclusivo de la ideología de género, de la Agenda 2030, sino que son las expresiones que deliberadamente evitan cualquier referencia a la forma expresiva propia de la tradición católica y de los documentos que son magisterio. O sea, es que va mucho más allá. Nos podemos quedar con la imbecilidad, la estupidez del logo, que es cierto, con el lenguaje inclusivo, que es cierto, pero es que la carga de profundidad es muchísimo más profunda porque, en definitiva, y termino, lo que está en la intención final es la creación de una iglesia nueva, una nueva religión, pero claro, con nosotros dentro, es decir, con los que queremos seguir siendo católicos, apostólicos y romanos de la Roma eterna, no de la Roma modernista. Esto me recuerda, Padre Francisco, una anécdota personal que vivimos el Padre Francisco y yo, y es que cuando éramos seminaristas en Toledo,
pues se arregló el seminario de Toledo, el seminario mayor, de arriba abajo enterito, pero enterito es enterito, pero con 100 seminaristas dentro. Y vivíamos entre albañiles, sacos de cemento, cables colgando, boquetes entre los pisos porque había que hacer ascensores y escaleras de emergencia, tejados que se quitaban. O sea, aquello fue un caos, caos absoluto. Y bueno, se estaba arreglando todo un edificio, pero con 100 personas dentro. Esto, bueno, no vamos a hablar de cuestiones legales, pero es la impresión que hay muchísimos millones de católicos que seguimos queriendo vivir y morir como católicos con la fe de nuestros antepasados, que nos han transmitido nuestros mayores, con la fe de los santos, con la fe de los misioneros, con la fe de los teólogos que hicieron grande la Iglesia, que llevaron el Evangelio a todos los continentes, pero es que nos quieren cambiar la religión con una religión nueva y una iglesia que no es la de Cristo. En el mensaje del sínodo es también muy gracioso, no sé si habéis podido ver esta anécdota que cuenta, o sea, esta es la noticia, ¿no? El día 11 de octubre, durante el proceso el Papa estuvo comiendo con un grupo de pobres y entonces les preguntó, entonces Ruffini, el Pablo Ruffini, estuvo explicando cómo había sido el tema. Entonces dice que le preguntaron a estos pobres y tal que estaban comiendo qué esperaban de la iglesia y la respuesta de los pobres fue amor, solo amor. Y bueno, o sea, decir, yo no quiero llamar mentiroso a nadie, a ver si me explico, pero oye, a ver, los curas de pueblo sabemos un poco de pobres, yo he aprendido mucho de los pobres, les tengo un respeto enorme, pero vamos, que no me lo creo, o sea, que si tú coges a los pobres que hay alrededor del Vaticano te pueden pedir un cigarrillo, te pueden pedir 20 euros, pero lo de amor no sé, no lo acabo de ver. Entonces, bueno, me pareció una cosa graciosa. No, pero porque es para que suba el azúcar, porque otra cosa no tiene otro sentido, ¿sabes? Es que no sé, yo me figuro cuando, pues el típico que te viene, gitano romano que te viene a pedir la puerta de la iglesia y dice, espérate que te voy a dar amor. Francisco, no, han cogido un redactor de Vida Nueva o alguno de estos así, o de Religión Digital, lo han disfrazado allí, lo han soltado y como la iglesia lleva repensándose 60 años, ¿no? Pues hay que seguir repensándose y a ver, ¿por qué? Por el amor. Hay que ver todo. Me ha hecho mucha gracia el tema. Bueno, a ver, tenemos otra. Yo comprendo que es un acto heroico, pero a mí no me da la vida para ponerme con ello, pero yo pediría que si alguno pudierais, o alguno de nuestros seguidores, hacer un poco una labor, no sé hasta qué punto se podrá en internet, me imagino que se podrá bastante, una labor de paleografía, de búsqueda de las revistas progres eclesiásticas de los años 70, por ejemplo, esto que decía el padre Góngora de Vida Nueva y todas estas, verían que esto es absolutamente como la película de Regreso al Pasado. Es que, exacto, es el día de la marmota. Por eso decía antes que estamos todavía peor que hace 50 años, porque hace 50 años estos eran los temas, el sacerdocio femenino, el celibato sacerdotal. Es cierto que la homosexualidad todavía no estaba tan presente como ahora, eso también es verdad, pero es que 50 años después seguimos dándole vueltas a los mismos debates y claro, un detalle, padre Gabriel, son los estertores de una generación amortizada, totalmente. Entonces, claro, bueno, pero que tiene cuando todo el empiezan poder. a hablar, es que los sacerdotes jóvenes, no sé qué, tal y cual. Sí. Es que no, que estáis vaciando las parroquias y los seminarios, que no os dais cuenta. Entonces, tienes toda la razón, pero tengan en cuenta, mis queridos hermanos, que el gran problema de la Iglesia, y es lo que está ocasionando esto que dice el padre Góngora, y es lo que quisiera que habláramos en estos minutos, porque de verdad he estado dando muchas vueltas hoy, tengo mucho interés, es el clericalismo. Porque el clericalismo es la fuente de todos los males, esto es lo que nos viene a decir el Papa en el discurso, pone aquí la noticia en Infocatólica, el discurso que ha hecho el Papa a la congregación del Sínodo de los Obispos y tal. En fin. Y he hecho un discurso, no es muy largo, pero que el centro es este tema del clericalismo. Entonces vemos alguna cosilla. Yo, a ver, lo que quisiera interpretar, le decía al padre Góngora antes, un poquito en clave de humor, porque es que si no me puede echar a llorar. No, pero de verdad... Antes que el padre Rodrigo, lo del tema de incredendo, me gustaría que eso lo aclarases porque... ¿Incredendo lo qué? En el comienzo... lo de infalibilidad. Bueno, pero vale. Vamos dice por que el pueblo fiel es infalible.
Sí, ahora vamos a ver. Eso, Ojo, yo eso. sí me gustaría Hay que que lo, matizarlo, ¿eh? que lo hablara, pero vamos a ir viendo un poquito lo que dice el Papa. Ya digo que yo, en fin, voy a intentar, pero porque hay que descensar. Y luego hablamos de eso y lo del clericalismo. Entonces, bueno, el Papa ha hecho la intervención. Bueno, dice aquí, Jesús no asumió ninguno de los esquemas políticos de su tiempo, estas cosas no las habíamos escuchado nunca, ¿no? El tema de la iglesia, que es un pueblo sencillo y humilde, que camina en presencia del Señor. Y aquí es donde habla de la característica del pueblo fiel, es la infalibilidad, ¿no? Es infalible incredendo, dice aquí. Y entonces, muy interesante esta aportación de Padre Juan Manuel, de que el Padre Rodrigo nos puede explicar esto un poquito. Es una cita de Lumen Gentium, incredendo fali nequit. No puede fallar al creer algo, ¿no? Vemos un poquito esto. Dice aquí, lo explico así, esta explicación del Papa: cuando quieras saber lo que cree la Santa Madre Iglesia, anda al magisterio, esto es en argentino, porque él es el encargado de enseñártelo, pero cuando quieras saber cómo cree la Iglesia, anda al pueblo fiel, ¿no? Bien. Habla el tema de lo de Éfeso, y luego habla del tema del clericalismo, sobre todo, ¿no? Entonces, más o menos lo expresa así. Bueno, entonces, mejor, porque este tema quiero que lo hablemos en extenso. Padre Rodrigo, ¿qué es esto de la infalibilitas incredendo? Me hace gracia que utiliza esa expresión cuando venga a decir que el pueblo de Dios es pecador y que la Iglesia es pecadora y no solo santa, y luego resulta que las propiedades de su santidad pues son las que reclama para la propia ideología de que unos cuantos seglares o obispos o sacerdotes reunidos a ella son prácticamente, o va a dar a entender que son infalibles, ¿no? Porque es lo que reclama el pueblo, ¿no? Estas cosas revolucionarias que siempre utiliza estos esquemas. A ver, infalibilidad incredendo quiere decir básicamente que la Iglesia, o sea, que el pueblo de Dios, en el sentido de la expresión de la Iglesia entera, es infalible a la hora de creer porque es indefectible. O sea, si la obra de la Iglesia es la obra de Cristo, Cristo no puede permitir que falle esencialmente todo el conjunto de la Iglesia, lo cual no quiere decir que haya grandísimas porciones del pueblo de Dios, de los seglares, de los fieles, de los sacerdotes, de los obispos, que puedan fallar en la fe. Esto es como lo del sensus fidei. El sensus fidei, si de verdad está actuando el Espíritu Santo en un alma, pues lógicamente es infalible, porque es la acción del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién tiene subjetivamente la certeza de que en él está actuando el sensus fidei? Eso ya nadie lo puede decir. Pues aquí podríamos explicarlo de manera semejante. Es cierto que toda la Iglesia es indefectible en su misión y por lo tanto se puede decir que el pueblo de Dios, incredendo en la fe que posee por don del Espíritu Santo y que cree, es infalible. Sí. Ahora, que fulano o que un grupo de fulanos, aunque sea en un porcentaje altísimo de la Iglesia, esté siendo en ese momento asistido por el Espíritu Santo para que sea infalible, incredendo, eso ya subjetivamente nadie lo puede decir. No sé si me he explicado, entonces hay que tener en cuenta. Sí, yo esto ponía el para... ejemplo de cuando me lo han preguntado, por eso cuando la Iglesia en su mayoría, por lo menos dentro de la jerarquía, era totalmente arriana. Y había, pues, por lo menos el pueblo fiel se mantuvo fiel, y nunca mejor dicho, al depósito recibido, ¿no?, de la revelación. Pero claro, eso no quiere decir que funcione el esquema de mayoría, que el problema es ese, ¿no? El introducir, bueno, como una mayoría ya pues piensa que es lo que a nivel social, con el tema del aborto, bueno, como ya todo el mundo lo ha aceptado, o como todo el mundo ha aceptado esto o lo otro, pues metemos aquí de rondón. Entonces es el peligro que hay con eso. No obstante, a mí me gustaría que fuéramos aquí hay una cita del Magisterio, vamos, ya sabemos que el Concilio Vaticano II, bueno, pues bien, carácter magisterial que tenga, más o menos, dogmático, pastoral, pero bueno, aquí hay una afirmación clara y yo creo que es importante porque está citado. Es verdad que la cita, al menos en el texto que yo acabo de leer, está mal, quiero decir, se cita Lumen Gentium 9 y la cita es del 12, perdón por la letra que es un poquito pequeña, pero es que la página del Vaticano no deja de agrandarla más. Pero yo leo porque es una frase y me parece interesante ver los términos en los que habla Lumen Gentium. Dice: el pueblo santo de Dios participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida de fe y caridad, y ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza que es fruto de los labios que confiesan su nombre. La totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede equivocarse cuando cree.
y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Luego sigue, ¿no? Pero ¿os parece que, no sé? Claro, una cosa es el conjunto de la Iglesia, que no puede fallar, porque entonces fallaría Cristo en su encargo a la Iglesia. Y otra cosa es eso que se dice, ¿no? Que estas personas reunidas que forman parte del pueblo de Dios, como son, bien a decir, infalibles incredendo, pues prácticamente hay que hacer caso a lo que mi ideología dice que hay que hacer caso. Ese es el peligro de esto. Es que me parece interesante esto que explica el Papa. Dice, cuando quieras saber lo que cree la Santa Madre Iglesia, anda al magisterio, porque él es el encargado de enseñártelo, pero cuando quieras saber cómo cree la Iglesia, anda al pueblo fiel. Esta dicotomía, que es muy típica, lógicamente, de un lenguaje, en fin, que busca... De un Si lenguaje, uno lo lee... de un Marxista. lenguaje, claro, Sí, dialéctico. claro. Estamos en las clases, ¿no? O sea, estaría el magisterio, que sería una cosa, y luego otra cosa sería el pueblo fiel, lógicamente en oposición, porque según lo que quieras vas a uno al otro. Si uno lee la perspectiva del concilio, no es esa. La perspectiva del concilio es desde los obispos hasta el último fiel, cuando todos prestan su sentimiento universal en cuestión de fe y costumbres. Entonces aquí no hay una división. Entonces vemos, claro, que a mí que se quiera justificar esta propuesta, la del Papa, y bueno, como una cosa que hace en un discurso, pues se podrá discutir más o menos, y ya está. Pero no es, a mí no me parece que responde exactamente a lo que está diciendo el concilio, que me parece mucho más sensato, que es más bien una perspectiva de totalidad, que luego veremos cómo se ejerce esa infalibilidad, porque esta es la cuestión. Magisterio es una de las maneras de ejercer esa infalibilidad del pueblo, pero se hace de una manera concreta, que es cuando el Papa pues define algo dogmáticamente, solemnemente, etcétera, como algo que ha de ser creído, ¿no? Entonces, me parece interesante esta cosa que hace de romper la Iglesia en dos como una especie además de enfrentamiento. Está el magisterio, pero luego está el pueblo fiel. Y claro, ahí está la cuestión. Y cuando el pueblo fiel que además será este 0,7 aproximadamente de los fieles que van a misa que han sido consultados en el sínodo, o menos, no sé, cuando alguno había calculado cuánta gente habría participado en esto, dice algo y es contrario a lo que dice el magisterio, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién gana? ¿No? Esta sería la cuestión, porque lo que se nos quiere hacer ver, es el discurso continuo, es eso, ¿no? Los pobres que piden amor, la gente que pide matrimonio homosexual y que piden que, yo qué sé, que no haya curas en la iglesia para evitar el clericalismo, ¿no? Es un poco la cosa. ¿Alguna cosilla más sobre esto y seguimos? Como es un proceso revolucionario, yo aprovecho y me hago un poco de propaganda. Les recuerdo a nuestros seguidores, hace 2 semanas con el catedrático Javier Paredes comenzamos a explicar la Revolución Francesa con ese libro magnífico que ha reeditado él, que estaba completamente agotadísimo y descatalogado, Cristianismo y Revolución, de Jean de Abigail. Aunque la revolución luterana, la revolución religiosa de Lutero es el motor, pero es cierto que la revolución con mayúsculas es la Revolución Francesa porque es una revolución política. Bien, hay una etapa de la Revolución Francesa en la que se crea el Comité de Salud Pública con Robespierre. Bueno, pues a mí es el 1%, no llega ni al 1%, Padre Francisco, de la gente que ha mostrado un mínimo interés por el sínodo, sinodalmente sinodal, en toda la Iglesia Católica, y se ha elegido allí en Roma esa especie de comité de salud pública que reparte carnets de quién es católico y de quién no es católico, pero esto está dentro perfectamente de ese proceso revolucionario que no solamente va a cuestiones dogmáticas como las que estáis analizando el Padre Rodrigo y el Padre Góngora, el Padre Roy y tú, sino que no podemos olvidar que en ese proceso revolucionario también se produce una subversión de la ley y por eso no es casual, mejor dicho, no es casualidad que en los últimos 10 años no hayamos parado de contemplar modificaciones en la ley de la Iglesia, en el Código de Derecho Canónico. Y eso evidentemente tiene una finalidad de la relativización de la fe, porque estamos intentando explicar a nuestros seguidores la relativización dogmática, eclesiológica, sacramental, moral, pero es que todo eso va unido también a la relativización legislativa, legal. Y porque en el fondo ese pensamiento marxista antijerárquico, aunque luego es muy jerárquico el comunismo, pero implica también
Es que ese ese tema es muy odio a la importante. ley. Ese tema es Claro, muy es que importante lo que estás diciendo, por el tema, porque claro, por eso quiero que entremos en el tema del clericalismo, porque yo quiero que leamos los 3 parrafitos que dedica el Papa al tema del clericalismo. A mí me preocupa mucho, porque como he dicho siempre, yo sé que muchos se enfadan, yo soy súbdito fiel del Papa, el que esté, el de ahora, el que haya mañana, eso, porque oye, somos católicos y esta es la cuestión. La Iglesia, enseñaba en el catecismo este de los niños, se enseñaba, es la unión del pueblo cristiano bajo la cabeza visible, bajo su jefe visible, ¿no? Que es el Papa. Entonces, esta es la cuestión. El Papa tiene ese ministerio y por lo tanto hay que escucharle. Pero claro, aquí habla de una cosa en la que yo puedo estar de acuerdo. Yo no sé cómo, a ver, que me equivoco. No sé cómo lo interpretamos, pero me gustaría ver qué pensáis de verdad, porque es un tema que me preocupa. Voy leyendo. El primer párrafo es una especie de descripción de lo que luego va a decir que es el clericalismo. Dice: cuando los ministros se exceden en su servicio y maltratan al pueblo de Dios, desfiguran el rostro de la Iglesia con actitudes machistas y dictatoriales. Basta recordar la intervención de la hermana Liliana Franco, no la he leído, sé que no sé exactamente lo que dice. Es doloroso encontrar en algunos despachos parroquiales la lista de precios. A ver, está mandado por el código, o sea, es obligatorio tener puesto, pero bueno, en fin, eso es doloroso, que se cumpla la ley, parece ser. De los servicios sacramentales al modo de supermercado. No será en Argentina porque con la inflación que están causando los peronistas ya no ponen precios en los supermercados, hay que ver porque puede subir las cosas, ¿no? En la Iglesia no suele afectar tanto la inflación, aunque, en fin. O la Iglesia es el pueblo fiel de Dios en camino santo y pecador, o termina siendo una empresa de servicios variados. Y cuando los agentes de pastoral toman este segundo camino, la Iglesia se convierte en el supermercado de la salvación y los sacerdotes meros empleados de una multinacional. Alguno podría hablar incluso de funcionarios eclesiásticos. Toda la razón. Es que tiene toda la razón. Es que por eso digo, es que a mí yo esto lo firmo de la quilla a la perilla. O sea, lo que pasa es que a lo mejor no lo estoy entendiendo igual que el Papa. Entonces tengo esa leve sospecha y quiero que me ayudéis. Sigue. Es la gran derrota a la que nos lleva el clericalismo. Y esto con mucha pena y escándalo. Basta ir a las sastrerías eclesiásticas en Roma para ver el escándalo de sacerdotes jóvenes probándose sotanas y sombreros o albas y roquetes con encajes. El clericalismo Queridos seguidores, yo siempre uso albas de encaje y la sotana y casulla de guitarra. Es más, hice un voto al Cristo de Medinaceli de no ponerme casulla gótica. Pero lo que pasa es que habla de sacerdotes jóvenes, padre Gabriel, y nosotros ya no sé si entramos en la cuestión, así que no libramos por eso. La foto que he mandado esta mañana al grupo, la puedes poner. Sí, ahora la pongo. Pero sí, acabo y ahora comentamos. El clericalismo es un látigo, es un azote, es una forma de mundanidad que ensucia y daña el rostro de la esposa del Señor, esclaviza al santo pueblo fiel de Dios. Y el pueblo de Dios es el santo pueblo fiel de Dios. Sigue adelante con paciencia y humildad, soportando los desprecios, maltratos, marginaciones de parte del clericalismo institucionalizado. Vean que aquí está esta misma dicotomía que hemos hablado antes, y con cuánta naturalidad hablamos de los príncipes de la Iglesia, de promociones episcopales como ascensos de carrera, los horrores del mundo, la mundanidad que maltrata al santo pueblo fiel de Dios. Bueno, la cuestión es que de esto, muchas cosas estoy de acuerdo, pero insisto, en otras, cuando ya parece claro cuál es el sentido en el que hay que interpretarlo, ya no. Pero, ¿qué os parece? ¿Cómo veis este tema del clericalismo? ¿O cómo definiríais el clericalismo? Os escucho. El Papa nunca ha sido párroco. El Papa nunca ha sido párroco. No sabe lo que es una parroquia. El Papa no se ha formado en un seminario porque es religioso. No sabe cómo funciona un seminario. El Papa no se ha dado una vuelta por las tiendas de Roma, más que cuando ha ido a hacerse fotos o que le graben cuando se compró unas gafas, un cepillo de dientes, unas pilas o no sé qué. O sea, que eso es lo que le cuentan. Eso es lo que le cuentan. Evidentemente, nuestros seguidores no lo sabrán porque, lo sabrán los sacerdotes que nos siguen que tienen sotana. Pero, evidentemente, una sotana hay que probársela. Es verdad que te la pueden hacer a medida, que es más cara, o las hay estándar, pero tienes que ver cómo te queda de mangas, cómo te queda de cuello. Sí, la cuestión, yo creo que, Padre Francisco, la cuestión no es el escándalo sino que haya seminaristas o de jóvenes que quieran llevar sotana, porque esto echa abajo toda su concepción roja, marxista, liberal, modernista, progre, que vienen implantando desde los años 60, como decía el padre Góngora,
son los últimos mohicanos. Es cierto que tienen el poder más que nunca, tienen todos los resortes del poder en la Iglesia, tienen toda la financiación, han fagocitado la imagen pública de la Iglesia. Una persona desde el exterior, y esto me lo han comentado igual que a vosotros, personas que no participan de la vida de la Iglesia, que son católicos culturales, pero respetan a la Iglesia, tienen aprecio por la Iglesia, por su historia, por su riqueza del gregoriano, musical, litúrgica, intelectual, de la teología, de la filosofía, pero claro, ven esto y piensan que realmente la Iglesia, pues eso, la Iglesia piensan que es pues McCarrick y Rubnik y Madariaga y los alemanes y los Chaput, o como se diga estos progresistas norteamericanos. Hombre, Pero, Chaput es precisamente de los buenos. bueno, pues te refieres a Supich. Eso, Supich, bueno, Supich. Sí. Por si acaso, cuando el Papa estaba hablando de curas jóvenes que van a visitar sastrerías eclesiásticas, se refería aquí a alguno que hemos pillado infraganti en Euroclero, que es uno de los sitios donde venden sombreritos como los que tiene el padre Royland, ¿no? Y entonces, claro, te vio y claro, dice, este cura joven, que, en fin, ya estamos en la raya, pero bueno. Pero bueno, pero el tema es que cuando lo leí ayer me acordé de esta foto allí al salir, que además mi padre me quiso regalar tanto un fajín que no tenía para la sotana y alguna prenda más. Digo, por las procesiones. Por eso graves digo, declaraciones entonces, estamos escuchando. ¿Qué es esto, por favor? El tema está en el escándalo. ¡Qué escándalo, qué escándalo! Por eso es un escándalo total. A ver, el clericalismo es lo mismo que el fascismo y tal. Son palabras comodín donde ahí cabe todo. Entonces, hay cosas que, por supuesto, el Santo Padre tiene muchísima razón. Es decir, el convertir a los sacerdotes en agentes de comercio, en animadores socioculturales. Eso es lo que estamos viendo y lo que se está cargando las parroquias. Porque ya la gente no es de la parroquia, es del cura. Es de don fulanico, que me cae bien, de don menganico, que me dice iguana, y entonces así no hay problema, porque así nos llevamos todos bien. Y destruye las comunidades parroquiales, pero de una manera desastrosa, que solamente se sostiene, y es un criterio de veracidad, por la presencia de Dios y del Espíritu Santo y del Señor en el sagrario. Pues si no, no se Ahora, no me estáis contestando, estoy un poquito... yo estoy te digo fracasando que como moderador. Es un cajón desastre. ¿Qué es el clericalismo? Quiero una definición. Es que no la hay, Padre Francisco. Es que Sí, no la hay, no existe. Es decir, cuando, recordad, en enero del 2019 se reúnen en Roma convocados por el Santo Padre Francisco los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para tratar la cuestión de los abusos sexuales de sacerdotes a efebos, más que a niños, a efebos, y el documento que después elabora el Papa, o carta, o yo qué sé, ya no me acuerdo cómo era, culpa de todo el clericalismo. Y Benedicto XVI, que es lo que has dicho tú antes, Padre Francisco, después, o no, Padre Rodrigo lo ha dicho, que es verdad que cuando ya emérito o cuando escribía o publicaba algo, subía el pan. Y como a él le dejaron completamente de lado ahí, Miguel viene a decir en su escrito que él esperaba cierta consulta, ¿no? Como diciendo, bueno, que no, en fin. Y él escribe y ahí pone el dedo en las llagas. Yo también lo ha dicho antes el padre Góngora. Y la cuestión está, que es lo que dice Benedicto en esa carta, en la revolución sexual de mayo de 68 y cómo la Iglesia asume todos sus postulados. Por eso lo que decía antes, porque la revolución sexual, la revolución cultural de mayo de 68 es la escuela de Frankfurt. Y a mí, yo os lo digo sinceramente, como católico y como sacerdote, a mí me escandaliza que el Papa esté contentísimo recibiendo homosexuales y se escandalice de que unos muchachos vayan a hacerse una sotana o a comprarse una sotana. Y me escandaliza que Alemania está como está, la Iglesia Católica y en tantos lugares. Me escandaliza que a Rubnik, que es un pervertido sexual, el Papa le levante la excomunión. O sea, por ejemplo, me escandaliza lo que se hace con el una padre diócesis Pavone, eslovena incardina al abusador Rubnik. Algunos parece que, en fin, tienen patente de corso. A mí esto me escandaliza que el Papa esté con Evo Morales y le dé un crucifijo con una hoz y un martillo y él lo reciba y no se lo eche en la cara porque es una blasfemia. A mí me escandaliza objetivamente
Eso sí me escandaliza. Y me escandaliza que el Papa diga estas cosas públicamente, como si el problema que tuviera la Iglesia ahora fuera la misa tradicional y que haya unos muchachos que se compran unas No, sotanas. el problema es el clericalismo. Padre Rodrigo, ¿qué es el clericalismo? Explícamelo tú, por favor, porque no me lo sé. Pues como yo no lo sé, he ido a la RAE, al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y de las 3 acepciones que hay me quedo con la última, que quizás es la que más se aplica. Dice: intervención excesiva del clero en la vida de la Iglesia que impide el ejercicio de los derechos de otros miembros de ella. Entonces, no sé, bien, de acuerdo, pero es que también en eso cabe cualquier cosa. O sea, tal y como está expuesto, es lo que tú decías, Padre Francisco. Yo hay muchos de los párrafos que has citado del documento, yo los firmaba, pero me temo que yo los aplico justamente en un sentido un poco contrario. O sea, la tiranía de absolutismo a la que estamos ahora sometidos en la Iglesia podría perfectamente aplicarse como el máximo clericalismo de la historia, y sin embargo los ostentores de ese absolutismo son los que dicen que el clericalismo es el mal endémico en la Iglesia, ¿no? Entonces estamos en las mismas. Es que a Padre mí me Rodrigo, parece... Sí, Padre Gabriel. vuelvo al tema del proceso revolucionario y el paralelismo con la Revolución Francesa. Los jacobinos, ¿cómo llamaban? Acordaos, queridos míos, ¿cómo llamaban los jacobinos a los vandeanos? Fanáticos. Los fanáticos eran los vandeanos. Ellos que ahogaban niños, ellos que cañoneaban a personas, ellos que convirtieron una región de Francia en un inmenso matadero, ellos eran los de la libertad, igualdad y fraternidad. Ellos eran los demócratas, ellos eran los liberales, ellos eran los tolerantes y los otros eran los fanáticos. Es que es exactamente, estamos en los mismos términos que se utilizaron en la Revolución Francesa. Es decir, los clericales son ellos y nosotros somos todo sinodalidad y compartir y diálogo y fratelli tutti. Y es precisamente lo que dice el Padre Rodrigo. Vivimos en una dictadura stalinista. Estamos en una dictadura stalinista en la Iglesia. Padre Royland, what is clericalism? A ver, explícanos allí en Estados Unidos qué es el clericalismo. What is clericalism? Pues what is clericalism? Pues mira, te digo yo, viendo ese vídeo del Papa de hace unos años que decía lo del clericalismo, el que te he mandado, que está explicando cuando nuestro Señor le va a dar la comida a la gente, ¿no? Y se deja que se vayan, ¿no? Deja que se vayan. Es una cosa rarísima. Yo es que no sé ni qué es lo que es el clericalismo, ni qué es lo que es nada. Al final es que clericalismo, yo quiero ser cura, y esta gente lo que quieren hacer es clericalizar a los laicos y quitarle y darle la voz a ellos y tal, y que sean ellos los que celebren las misas los domingos, y que la gente y que el cura se siente en el pueblo. Eso es lo que están haciendo ahí en Latinoamérica, y criticar al que quiera ser cura. Ahora imagínate que el jefe de la policía critique a los policías porque quieren llevar uniforme. Es que es una cosa estúpida. Pero mira, lo que pasa aquí es lo mismo que pasa cuando el retrasado, sinvergüenza y desgraciado presidente de los Estados Unidos empieza a hablar de la segunda enmienda, ¿no? Que tengo que Pues pasar el vamos a control de controlar frontera armas. dentro de 2 días, por favor, que me van a No echar, puedo. que no me van a dejar entrar. Pues el que el presidente católico quiera quitar las armas y ir en contra de la segunda enmienda, pues ¿qué pasa? Que la gente va a comprar armas como unos locos el próximo día. ¿Qué pasó hace unos años cuando él empezó a hablar de aquellos que llevaban Saturno y no sé qué? Pues yo me compré unas sotanas, me compré unas albas de encaje, que aquí la estoy usando, y le digo a las monjas, acuérdense que llevar encaje, dice, more lace, more grace. O sea, más encaje, más gracia, quiere decir. Y yo no sé, que es una tontería, ¿no? Y aquí tenemos que ser cura nosotros. Y luego, ¿cómo va a criticar él lo de la sotana cuando él va vestido de sotana, siendo él el Papa, que pudiera ir, como nos dicen por allí, pueden ir vestido de pantalón apretado, de tanga, de bikini, lo que sea, pues él lleva sotana. Y él está cambiando, bueno, quieren cambiar doctrina y quieren cambiar todo. Pues hombre, ponte una camisa a cuadro y ya está.
Si así es el hábito oficial de los jesuitas, o una camisa de esta de hawaiana, que es lo que importa. Pero hombre, el que quiera ser cura y que quiera ser fiel, que nos dejen vivir tranquilos. Tú me has mandado una foto bastante repulsiva, ¿no? Que claramente va a vaciar algún convento y eso. ¿Qué es esto? Explícanos, ¿qué es esta cosa tan clericalista que me mandabas? Pues mira, te explico ahora mismo. Varios de estos son de la provincia franciscana de los capuchinos. De aquí, el arzobispo Charles Chaput pertenece a esta gente. Aquí hay hay dos que no son de ellos, pero esta comunidad pues estaba muriendo. Tú sabes, ahí quedaban 4 viejos y uno de los viejos dijo, si nosotros no volvemos a las raíces, nos vamos a morir. Ujú. ¿Y qué hicieron ellos? Ponerse el hábito, rezar en comunidad y ahora tienen muchísimas vocaciones. Todos los años ordenan 2, 3, 4. He llevado yo al padre Diego, que ha estado aquí con nosotros, a un convento de ellos, y Diego decía, oye, yo en la vida en España había visto un capuchino de hábito y con barba y jovencito y tal. Y eso es lo que han hecho, ser fiel al carisma y tienen vocaciones, como las monjas que tenemos aquí, que todas llevan el hábito como Dios manda, y 60 millas de aquí hay monjas de la misma comunidad fundada por el mismo monasterio, que son 4 viejas y no se sabe, vestía de civil. Y aquí 25 monjas con hábitos, jóvenes, entusiastas y más en camino, ¿no? Es que hay que ser Ahora fiel, hablamos, hombre, ahora hay que hablamos ser de ellas fiel. un poquito. O sea, que entonces no tenemos muy claro lo que es el clericalismo, pero en el fondo yo creo que sí, te ¿no? meto el dedo del ojo, el clericalismo. A ver, si tenéis, iba a decir una palabrota, si tenéis valor, definidme proselitismo. Pues eso, Ala. eso es una cosa muy mala. Es mala seguro. Sí, Y pero que alguien me ya, defina ¿no? el proselitismo que siempre está condenando el Papa. A ver, ¿qué Claro, se es que entiende por proselitismo? pues esa es la cuestión, esa es la cuestión. No, es que al final el tema este del clericalismo, a mí de lo que le decía también el padre Rodrigo, lo hemos dicho todos, ¿no? Efectivamente, lo que tenemos ahora es un poder en la Iglesia mal ejecutado, mal administrado. Tenemos una situación en la que yo lo suelo llamar estatalización de la Iglesia, pero que es un sistema de totalitario, como el Estado a mí me parece siempre es totalitario, donde efectivamente no impera el bien ni la ley, sino la voluntad absoluta del que manda en según qué dimensión, que esto también es muy típico en los estados, ¿no? Siempre al final el que está más arriba del todo manda sobre todo y además manda con mucha intensidad, pero luego en cada estado tienes, o en cada nivel, digamos, de poder tienes tu pequeño dictador que quiere administrar su esto, ¿no? Y tienes el párroco tiránico, el obispo tiránico, el cardenal, y así, ¿no? Y vamos subiendo. Entonces, efectivamente, cuando se habla de este maltrato, se habla de un exceso. Lo vemos tantas veces, por ejemplo, en obispos que atacan a sacerdotes, pues que no han hecho nada malo, simplemente a lo mejor han dicho algo que ha levantado alguna queja de algún fiel, o que bueno, pues, o que se visten de determinada manera, o que se atreven a decir en público o a dar su opinión sobre algún tema, por ejemplo, ¿no? O lo vemos, por ejemplo, en párrocos que obligan a sus fieles a comulgar de pie en la mano, cuando la forma ordinaria de comunión es de rodillas en la boca. O sea, no hemos visto, esas actitudes no son clericalistas. Cuando hemos visto vídeos con nuncios apostólicos obligando a fieles a ponerse de pie o negándoles directamente la comunión porque la pedían de rodillas, ese es eso no es clericalismo, ¿no? O por ejemplo, cuando vemos como institutos religiosos que por el hecho de haber llevado una orientación un poco más tradicional son perseguidos implacablemente, además con difamaciones de todo tipo, porque siempre hay que aplicar la muerte civil, o obispos a los que se les han quitado la diócesis, por ejemplo, porque no estaban en comunión con el resto de los obispos, ¿no? Que esa es una falta gravísima, simplemente porque a lo mejor el resto de los obispos eran comunistas y el obispo en cuestión no lo era. Eso no es clericalismo, ¿no? Eso es un ejercicio correcto, ¿no? Entonces, al final el problema que tenemos es que siempre la ley del embudo, ¿no? Porque efectivamente, yo no digo que cualquiera de los 5 que estamos aquí en nuestra actividad pastoral no hayamos podido cometer algún tipo de exceso, ¿no? Pues yo qué sé, a lo mejor imponiendo algún gusto personal por encima del bien de las almas, porque pecadores somos todos. Pero el problema que hay es que, si los hay, solamente son de un lado. Y luego, como también habéis señalado,
a mí me parece que el hecho de que los sacerdotes, sobre todo jóvenes, quieran, por ejemplo, vestir el traje eclesiástico, vestir la sotana y dar un testimonio público de ser sacerdotes, pues si eso es clericalismo, entonces mire usted, no sé, yo a lo mejor habría que ver, porque resulta que el que pronunciaba estas palabras también iba vestido con sotana, ¿no? Y no sé, resulta que solamente algunos... Bueno, y que yo lo agradezco, la verdad que hubiera sido bastante feo que el Papa pues no se hubiera quitado la sotana. Yo creo que es bueno que lo mantenga, pero no entiendo. Y cuando esto se está haciendo la clave de bóveda de esta destrucción o como ponía ese ejemplo el padre Gabriel, ¿no? Esta reforma con la gente dentro para convertir la iglesia en otra cosa distinta, pero la clave de todo es evitar el clericalismo, pues si no se tiene claro exactamente, si no está escrito, definido lo que es el clericalismo, pues me parece que esto es una herramienta ideológica peligrosísima, ¿no? Y yo creo que es importante decirlo. En fin, curioso fenómeno... últimos comentarios y cerramos. No, digo, curioso fenómeno del clericalismo, por lo menos aquí en España, que es cuando en la situación histórica, yo en los últimos 1900 años, que es cuando menos cura ha habido, es cuando hay mayor presencia de los laicos, tanto a nivel de diócesis, a nivel de las mismas parroquias, de los consejos de pastoral parroquial, de los consejos de asuntos económicos. Es decir, que ahora mismo estamos delegados totalmente. Es decir, yo de aquel que intente y que ose, digamos, llevar la contraria, ¿no? Porque, vamos a ver, muchas veces se están tratando... Vaya, está claro, hay que entender que el Papa Francisco no puede hablar a nivel de toda la Iglesia Universal y que las necesidades y las situaciones son diferentes en África, en Hispanoamérica, aquí en Europa, pero el problema es que hay una ambigüedad donde, claro, es que aquí puedes meterlo todo. Entonces, te puedes defender lo blanco, lo negro, lo gris, y esa es la problemática que le veo a esto. Porque tú, con ese mismo texto del Papa, puedes coger y decir lo que quieras. Entonces, aquel que no quiera ser fiel a la Iglesia, sino fiel a sí mismo, y más autorreferencial no se puede ser en esta vida, con tanta autorreferencialidad, pues el problema es que ¿a qué estamos aquí? ¿A la salvación del alma o a la ONG? Venga, última vuelta, que tenemos que explicar alguna cosilla rápida y eso, Padre Rodrigo, para ir terminando. O Padre Roland, Bueno, lo que vas a hablar dice- tú. Bueno, a ver, quién Y sea. rápidamente lo que dice Góngora, o sea, yo creo que nunca los curas de a pie han mandado menos y resulta que estamos en la época más clericalista de la historia en la que, digamos, hacemos violencia al resto del pueblo fiel, ¿no? Bueno, este siempre dato ya echa por tierra ese análisis. Roland. Y luego un padre tan bueno y tan misericordioso que nos debería apoyar nosotros, que estamos en las trincheras del mundo y sobre todo a los sacerdotes jóvenes que empiezan este camino, que sea siempre un maltrato, una crítica y no una acogida y un abrazo al que es diferente o al que quiere ser fiel, donde hay cabida para todos, no hay cabida para aquellos que quieran ser fiel al magisterio, que quieran ser fiel a la tradición de la iglesia y también al derecho canónico que nos dice que hay que venir vestido como estamos nosotros. Y sobre todo a los sacerdotes jóvenes como nosotros que ya llevamos unos añitos, animamos a los seminaristas y a los curas que empiezan ahora a ser fiel, sobre todo ya llevar, no te digo la sotana, llevar el clergyman en España, pues es un acto heroico, ¿sabes? Imagínate llevar la sotana. Y tenemos que construir y que ayudar y que levantar muros y hacer puentes, no como lo de James Martin, pero sí apoyar a aquel que empieza y a aquel que tiene ese ánimo de ser fiel. No humillar, no reírse, no maltratar cuando estamos invitando a todos, pero no a nosotros. Dominus vobiscum. Et cum spiritu cum tuo. spiritu. Con espíritu tuo. Benedictio Dei Omnipotentis, Pater, Filii et Spiritus Sanctus, descendat super vos et mania semper. Amén. Viva Cristo Rey. ¡Viva! Muy bien, pues muy buenas noches y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.